llamamos al mapa de liquidaciones como un rayo X para el inversor o el trader. ¿Por qué? Porque ese mapa de liquidaciones lo que te muestra es algorítmicamente, hace el cálculo de dónde van a liquidar las posiciones que ya están dentro del mercado, apalancadas. Y esa liquidez justamente va a ser la contrapartida para que el bot de alta frecuencia que abrió su posición en long, cuando el precio se desplace para arriba y se mete en una zona de liquidez, empieza a generar una cascada que impulsa aún más el precio para arriba, favoreciendo el movimiento de estas grandes ballenas. Y una vez que se impulsa demasiado, cuando empiezan a saltar esos puntos de liquidaciones, empiezan a ser la contraparte del cierre del toma de ganancias de estas ballenas. Para que se entienda bien por ahí, para el que no entiende sobre trade. El mercado de futuros es de suma cero. Para que alguien gane, otro tiene que perder. Para que una posición se pueda abrir en long, se tiene que cruzar sí o sí con una posición en sell, sí o sí. Entonces, cuando el precio sube, empiezan a haber una cascada de liquidaciones, todas con órdenes de compra que impulsan más el precio, y estas ballenas que abrieron con una posición de compra tienen que cerrar sí o sí con una orden de venta. Y esas órdenes de venta se cierran con estas órdenes de compra de las posiciones perdedoras. Es así como estas ballenas buscan aprovechar esa liquidez buscando ese movimiento, ¿no? Entonces, tanto para al alza como a la baja. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es Iván Paz, CEO y fundador de Trading Different, ingeniero industrial, analista y trader especializado en Bitcoin. Iván es un referente en el ecosistema, conocido por sus herramientas avanzadas como el Liquidation Heatmap y el BTC Supplier Model, que ayudan a entender los movimientos del mercado a través de datos on-chain y liquidaciones. Me gusta. No es tarot, como le digo yo al análisis de los gráficos. Hemos visto una montaña rusa. BTC tocó brevemente los $94.000 a principios de este mes, pero luego corrigió fuertemente hasta el nivel que estamos hoy, alrededor de 88.000, con cascadas de liquidaciones que han superado los cientos de millones, tanto en longs como en short. Hoy vamos a explorar las razones de la volatilidad y cómo influyen estas liquidaciones en el precio de Bitcoin y en el humor de los mercados. Iván, bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá compartiendo este live con vos. El placer es mío. Esperemos que aportarle mucho valor a la comunidad y a mí, porque yo siempre aprendo un montón de la gente que entrevisto, y siempre me gusta entrevistar gente de cosas que yo no soy experto y me gusta preguntar. Así que bueno, pero la primera pregunta que voy a hacer es, Iván, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, a ver, qué buena pregunta, porque tomar, creo, la píldora naranja, no es algo inmediato, ¿no? Es algo que va sucediendo de a poco, donde, por ejemplo, en mi caso, en 2015, cuando escuché sobre Bitcoin, me puse a estudiar un poco acerca del tema. También había muy poco contenido en español, era un poco difícil entenderlo, pero bueno, uno en definitiva lo termina estudiando y termina dando ese primer paso de decir, compro mis primeros Bitcoins, mis primeros Satoshis. En mi caso también empecé a hacer un poco de minería en ese momento, pero realmente tomar la píldora naranja creo que tardé bastantes años, en entender la magnitud de lo que implica Bitcoin, lo que realmente te termina resolviendo. Y cuando uno toma dimensión de esto, es cuando realmente empieza a ver que Bitcoin le soluciona a lo largo del tiempo problemas puntuales, donde uno lo va viviendo en carne propia, ¿no? Entonces, pasó, por ejemplo, en la pandemia, con el tema de ciertas restricciones, de empezar a ver excesivamente inflación, no solamente en nuestro país, en Argentina, sino también con el dólar. Entonces, resguardo de valor empezó a verse también reflejado cuando en medio de las crisis empezaron a colapsar ciertos bancos en Estados Unidos, ¿no? Como el caso de Silicon Valley Bank, que produjo una cascada de cierres consecutivas donde uno por ahí tiene capital, ¿sí? Y empieza a tirar manotazos de dados para ver, dónde yo particularmente me siento resguardado, dónde sé que mi capital no va a poder ser confiscado por nadie, no va a poder ser retenido por
el cierre de un banco, no va a perder poder adquisitivo y, por supuesto, también poder trasladarlo sin ninguna autorización, sin ningún trámite burocrático, nada. Entonces, creo que en mi caso me llevó varios años ir entendiendo la magnitud. En el medio, por supuesto, uno empieza a ver también diferentes testimonios que le tocan más de cerca, continúa con la etapa de estudio con distintas bibliografías, así que bueno, creo que hasta el día de hoy uno sigue aprendiendo de lo que puede llegar a alcanzar con BTC, al margen del precio, al margen de lo que haga el mercado, al margen de la adopción masiva o no. Bueno, uno va entendiendo realmente que estamos en una revolución monetaria que está prácticamente resolviendo lo que ha venido por años y años y siglos desde, bueno, desde la Belle Époque, que fue la última vez que tuvimos un dinero duro, ¿no? Robusto, sin manipulación de los estados. Entonces, desde entonces, claro, uno va entendiendo que esto llegó para solucionar un problema concreto y que además es un problema de todos a nivel mundial. Sí, me gusta la palabra revolución porque varias personas tocaron, hablan de Bitcoin como una revolución, no como un dinero, no como un medio de pago, no como una reserva de valor, sino una revolución. Y yo creo que también viene a revolucionar miles de años viene a revolucionar la moneda en general y viene a Ujú. revolucionar la teoría monetaria en general, en particular. Yo creo que Bitcoin lo que sienta las bases es para que los economistas o los que sean se sienten y reescriban la historia de la teoría monetaria, porque la teoría monetaria que tenemos hasta ahora fracasó. Bitcoin viene a reescribir. Exactamente. Por eso hay muchos economistas y aún economistas austríacos que no entienden Bitcoin. El caso de nuestro presidente. No entienden Bitcoin porque lo analizan desde un punto de vista de teoría monetaria antigua que no sirve. Entonces, si vos analizas algo con algo, si yo quiero medir, si yo me quiero pesar con un metro, voy a llegar a resultados erróneos. Ahora, si me peso en una balanza y me mido como con un metro, voy a tener resultados y puedo actuar en consecuencia. Pero lo que te quiero preguntar es, como analista on-chain y con todo lo que haces de software, es, Bitcoin llega el 6 de octubre a 126K, el all-time high. Uno de los tantos all-time high en dólares que tuvo en este 2025. La macro parece favorable. Los valores, Estados Unidos sigue bajando las tasas. Saylor y las Treasury siguen comprando como nunca. Y Bitcoin se desplomó hasta, tocó 80 y ahora se está moviendo en este 80, 85, 90. ¿Qué pasó? ¿Hay una explicación? Bueno, sí, sí, por supuesto. A ver, a la hora de analizar el mercado hay que tener en cuenta que em, uno puede basarse en los buenos datos que proporcionan algunos participantes del mercado, pero el mercado está intervenido por muchísimos operadores, de los cuales manejan mucho volumen. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer en Trading Different con estos datos que vamos siguiendo con distintas herramientas y gráficas? Identificar quiénes son los distintos operadores, cuáles son las huellas que van dejando en el mercado, cómo podemos interpretarlo y hacer uso de eso para ser más eficientes nuestras inversiones y nuestro trading. ¿Sí? Por ahí, Trading Different da a entender de que nos dedicamos únicamente al trading, pero no. Es decir, estamos también muy enfocados en buscar optimizar la inversión del que pretende ser holder de BTC, simplemente para hacerlo más eficiente. O sea, siempre el que compren en máximos, está la famosa frase, ¿no? De siempre es bueno comprar Bitcoin o Bitcoin siempre está barato. Pero bueno, hay momentos en los que está más barato o en mejor oferta. Entonces, nosotros tratamos de aprovechar eso. Pero bueno, en definitiva, ¿qué fue lo que sucedió, no? Es decir,
nosotros venimos con ciertos participantes de los ciclos anteriores, que son las famosas ballenas, las cuales operan con no solamente mucha cantidad de Bitcoin, se estima que están manejando actualmente cerca de 6 millones de Bitcoin entre todas las ballenas que intervienen dentro del mercado, proporcionando liquidez, haciendo trading permanentemente con bots de alta frecuencia, son los que prácticamente mueven el precio de BTC los 365 días del año, las 24 horas del día. Es decir, que cuando uno ingresa a un exchange, tal vez, no sé, un sábado a la madrugada, y ve que el precio se está moviendo, ¿no? En velas de 1 minuto, 5 minutos, no hay personas realmente por detrás moviendo el precio. Es decir, el mercado necesita, o sea, Bitcoin necesita también de ese tipo de operadores que están permanentemente buscando la liquidez y pequeñas oportunidades a nivel porcentual. Entonces, tenemos estas grandes ballenas que intervienen en el mercado permanentemente con bots de alta frecuencia, ¿sí? Es decir, que manejan mucho volumen y mucha liquidez. Tenemos también las típicas ballenas antiguas que se dedican solamente a invertir en Bitcoin y aprovechar cada ciclo de halving a halving. Es decir, que esas ballenas las identificamos con zonas de acumulación y distribución. Respeta bastante bien lo que sería la estructura de Wyckoff, ¿sí? No es al pie de la letra, por supuesto, por la gran volatilidad que tiene y la falta de liquidez. Hay que considerar eso, que Bitcoin, en comparación con el resto de los activos del mercado, tiene poca liquidez. Entonces, por ahí se les dificulta acumular o distribuir realmente como, o de manera más eficiente, como debería ser. Y después, por supuesto, empiezan a ingresar otros tipos de participantes. Tenemos por un lado también los market makers, que proveen un servicio puntual a los exchanges, donde se vio reflejado ahí una deficiencia grande el 10 de octubre con ese crash, que no había liquidez suficiente para soportar en Bitcoin y en todas las altcoins los niveles de precio. Y por otra parte, bueno, estos nuevos participantes que van ingresando al mercado, que ya vienen de el sector regulado, ¿no? Que tenemos por un lado los ETF, que desde mi punto de vista ha sido muy positivo. O sea, por más de que haya gente que diga, che, no, los ETF por ahí concentran una cierta cantidad de activos en manos de que no son las masas y no nos gusta tanto, pero en definitiva el mercado necesita de esa liquidez para ir madurando y se está viendo reflejado de que va disminuyendo la volatilidad del activo. Y por otra parte, bueno, estas empresas como Strategy, que lo charlábamos recientemente, que claro, lo que han hecho es entender a la perfección Bitcoin, entenderlo como una reserva estratégica, pero ya a nivel privado. Y con eso, dar la posibilidad de encima crear un sistema financiero, llamémoslo circular, dentro de la misma empresa, donde no se deshacen de los BTC, pero los aprovechan como colateral. Entonces, bueno, eso ha abierto un poco el abanico, que en definitiva es lo que a nivel de noticias se conoce más popularmente, cuánto están comprando, cuánto están vendiendo, no solamente por los datos on-chain, sino porque además lo tienen que declarar de manera regulada. Entonces, hay una presentación frente a la SEC donde uno puede ir haciendo auditorías de eso. Y bueno, todo esto claramente estamos viendo que hay muchos participantes, pero con intenciones o patrones de comportamientos distintos. Entonces, nosotros que ya venimos siguiendo desde 2018 estas ballenas que acumulan y además las ballenas que manipulan el precio, manipulan entre comillas, ¿no? Aprovechan la liquidez, van, o sea, fuerzan el precio a buscar la liquidez. Hemos visto que ellos vienen tomando ganancias y manejan un volumen bastante considerable y mucho más alto del capital privado que está ingresando hoy en día. Mientras, el capital privado, por otra parte, ya había detenido un poco sus compras en niveles superiores, ¿sí? Ya habían sacado el pie del acelerador en volúmenes de compra. Y además de eso, hay que considerar que no todos los clientes, por ejemplo, de los ETF son holder a largo plazo de Bitcoin. Hay muchos que son simplemente inversores al corto plazo.
Entonces, ¿qué pasó cuando empezó un poco la incertidumbre en el mercado? Han empezado a vender. Entonces, se han reportado varios días consecutivos de venta de los ETF, vendiendo incluso 1.500 BTC por día, 4.000 BTC por día, 6.000 BTC por día. En el día de ayer, 1.580, una cosa así. Entonces, ante la incertidumbre, esa gente se aparta del mercado, genera presión vendedora de lo que uno pensaba tal vez que iba a ser una presión compradora constante en el tiempo y agudiza esta caída del mercado, ¿no? Y por otra parte, bueno, Strategy, que venía comprando a principio de años 10.000 BTC, 15.000, hasta 20.000 BTC por semana, habíamos visto, claro, en los últimos meses ha hecho compras bastante más cautelosas, digámoslo así, donde ha comprado 500 BTC por semana, 1.000 BTC por semana. Recientemente sí ha hecho una compra fuerte nuevamente en el rango de los 80.000 después de la caída, lo cual me parece prudente, digamos, esperar con liquidez para agarrar buenos retrocesos. Pero bueno, no todo es tan alcista muchas veces como parece, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de hacer ese seguimiento. Habíamos particularmente, yo y la comunidad de Trading Different, habíamos detectado esta fuerte presión vendedora en las zonas elevadas por arriba de $115.000, donde los rechazos y manipulaciones al alza ya a estas ballenas les estaba costando muchísimo. No podían absorber los puntos de liquidaciones en las zonas altas. Entonces nosotros ya conocemos ese patrón. Sabemos que cuando les cuesta liquidar posiciones en short es porque el precio sigue un index price, que ese index price está basado en el precio por spot de todos los exchanges, es decir que hay una presión vendedora real por el mercado por spot y en consecuencia después por el mercado OTC. Hay toda una concatenación ahí de presión vendedora. Entonces, nada, ahí nosotros preferimos, digamos, actuar, vender porcentualmente, abrir posiciones en short y, bueno, quedar resguardado. Eso a nivel como trader. Por supuesto, la recomendación siempre es tratar de no deshacerte del activo más escaso en la historia de la humanidad. Pero bueno, por ahí a los que les gusta un poco la especulación al corto plazo y tienen separada una pequeña fracción, bueno, era buen momento para empezar a tomar ganancias porcentuales. Perfecto. Vos me decís que las ballenas fuerzan el precio en busca de la liquidez. ¿Podés explicar un poquito más este concepto? Sí, por supuesto. A ver, las ballenas, ya sabemos que, bueno, son ballenas, manejan mucho volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, al operar y querer sacarle rentabilidad al mercado, van a operar a futuros, donde además tienen apalancamiento, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente lo hacen por spot, lo hacen por futuros y además, como tiene poca liquidez el mercado, en todos los exchanges a la misma vez. Tratan de hacerlo en la mayor cantidad de exchanges a la misma vez. A la hora de abrir una posición en long, ¿quién es la contrapartida de esas ballenas? El market maker y el retailer que está proveyendo liquidez en el order book de los exchanges, ¿no? Si esa ballena ejecuta un volumen demasiado exagerado, demasiado grande, pongámosle un número, no sé, $1.000 millones, ¿qué es lo que va a hacer el precio? Cuando ejecuta la orden de compra, va a tener un slip page que va a ser poco eficiente su compra y lo va a desplazar, no sé, tal vez $2.000, $3.000 para arriba de golpe. Entonces, donde él pretendía comprar tal vez en los 90, termina comprando en los 93. Pongámoslo como ejemplo. Entonces, eso es poco eficiente. Entonces, las ballenas empiezan a abrir operaciones de a poco, mientras el precio está en rango, absorbiendo cada vez que aparece algo de liquidez dentro del mercado. También hay ahí una competencia para que el market maker no los detecte. Entonces van ejecutando muchas operaciones consecutivas de poco volumen. Y una vez que están dentro, supongamos en una posición en long, claro, tienen el desafío de cerrar esa posición y además cerrarla en ganancia cuando hay poca liquidez. Entonces es ahí donde ellos están al pendiente de dónde hay mayor concentración de liquidez. No solamente del tipo de liquidez que lo ven en el order book, que eso también tiene mucho wash trading, ¿no? Es decir,
ponen y sacan órdenes permanentemente, sino que además buscan el tipo de liquidez que usualmente no se ve. Por eso nosotros le llamamos al mapa de liquidaciones como un rayo X para el inversor o el trader. ¿Por qué? Porque ese mapa de liquidaciones lo que te muestra es algorítmicamente, hace el cálculo de dónde van a liquidar las posiciones que ya están dentro del mercado, apalancadas. Y esa liquidez justamente va a ser la contrapartida para que el bot de alta frecuencia que abrió su posición en long, cuando el precio se desplace para arriba y se mete en una zona de liquidez, empieza a generar una cascada que impulsa aún más el precio para arriba, favoreciendo el movimiento de estas grandes ballenas. Y una vez que se impulsa demasiado, cuando empiezan a saltar esos puntos de liquidaciones, empiezan a ser la contraparte del cierre del toma de ganancias de estas ballenas. Para que se entienda bien por ahí, para el que no entiende sobre trade. El mercado de futuros es de suma cero. Para que alguien gane, otro tiene que perder. Para que una posición se pueda abrir en long, se tiene que cruzar sí o sí con una posición en sell, sí o sí. Entonces, cuando el precio sube, empiezan a haber una cascada de liquidaciones, todas con órdenes de venta, perdón, de compra que impulsan más el precio, y estas ballenas que abrieron con una posición de compra tienen que cerrar sí o sí con una orden de venta. Y esas órdenes de venta se cierran con estas órdenes de compra de las posiciones perdedoras. Es así como, estas ballenas buscan aprovechar esa liquidez buscándola, ese movimiento, ¿no? Entonces, tanto para al alza como a la baja. Claro, lo No que sé yo si había quedó claro escuchado, o los mareé, perdón, ¿no? no, quedó claro, yo lo entiendo. Para el que es newbie, la conclusión es, que yo lo digo, cuando hablo solo los domingos, no usen apalancamiento si van a tradear. ¿Por qué? Porque estas liquidaciones se dan para posiciones que están apalancadas. Si vos operás sin apalancamiento, no te liquidan, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Sí, sobre todo sobre apalancamiento le llamamos nosotros, ¿no? Por ahí vos entras al mercado apalancado 100x, 50x, 25x, incluso 10x, está siendo carne de cañón. O sea, te van a buscar tarde o temprano. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Bueno, podés usar apalancamiento, pero utiliza un stop loss. No utilices el punto de liquidación como corte de tu posición porque primero le estás dando una ventaja al mercado. Te liquida un cierto porcentaje antes, perdés antes. Eso tiene una explicación matemática de por qué no hay que utilizar el punto de liquidación como un stop loss. Y segundo, no hay estrategia a nivel de trading que soporte un backtest completo y un drawdown coherente sin poner en riesgo la cuenta. No hay estrategia que soporte un apalancamiento mayor a 5 o 7x. Yo particularmente, que estoy hace mucho tiempo, desde 2017 tradeando, no he conocido, no he visto nunca una estrategia que soporte un apalancamiento mayor a eso. Entonces, para que se tenga más o menos una idea, el apalancamiento que protege tu cuenta moderado sería de 3x, no más que eso. Y utilizando stop loss, sin dejarte liquidar, por supuesto. Después va a la gestión de riesgo de, che, ¿qué porcentaje de tu balance estás dispuesto a perder por trade, no? Que no debería exceder el 1 o el 2%. Perfecto, perfecto. Y estos bots de alta frecuencia que vos nombrabas, ¿cómo operan? Bueno, estos bots, a ver, primero tienen algoritmos matemáticos muy avanzados, tienen herramientas similares a las que tenemos nosotros, donde van siguiendo la liquidez de los puntos de liquidaciones, y al ser de alta frecuencia, por supuesto que están conectados muy cercanos a los servidores de los exchange, ¿sí? Con una conexión lo más recta posible para evitar o reducir la latencia. Y además de eso, a ver, ¿cómo se traduce para poder hacerle seguimientos y verlos, ¿no? Cuando uno se va a la gráfica de alta frecuencia que tenemos nosotros, no es una gráfica que realmente tiene alta frecuencia. Le llamamos así porque hacemos seguimiento de la alta frecuencia. Es una gráfica que tiene velas de un segundo donde nosotros hacemos una
recopilación de datos a nivel de milisegundos. Por supuesto, la alta frecuencia incluso puede actuar más rápido, pero con milisegundos para nosotros ya es suficiente como para ir detectando esa huella que van dejando en el mercado. ¿Y qué pasa cuando uno va a verlo? Te das cuenta que en varios segundos, tal vez durante 10 segundos seguidos, le metieron en cada segundo 1000 trades por segundo, 2000 trades por segundo, 300, 500 y vuelve a subir y vuelve a bajar. Entonces se va evidenciando claramente cómo no hay, por ejemplo, 1000 personas en el mismo segundo a la misma vez haciéndole clic al botón de compra, ¿no? En la elección. Entonces hay una explicación bastante lógica en ese análisis, ¿no? Y bueno, por supuesto, van ejecutando cuando operan en futuros volúmenes considerables de 20 BTC por segundo, 30 BTC por segundo, incluso más. Entonces, bueno, operan de esa forma, buscando también movimientos más chicos del precio. Para ellos tener un movimiento de un 0,5%, un 1%, un 3% es suficiente, es una ganancia exageradamente grande por el tamaño de las posiciones que van manejando. Y están prácticamente siempre dentro del mercado. Es decir, van abriendo posiciones en long y en short permanentemente dentro del mercado. Hagan de cuenta los que conocen estrategias de cobertura, de hedging, que esto es así. Abren tanto posiciones en long como en short y a la hora de tratar de definir un movimiento, manipularlo para que se vaya hacia un pool, aumentan el volumen en una posición, después contrarrestan con la otra y bueno, es así, es lo que se ve permanentemente los mechazos y liquidaciones permanentes. Exacto. Y vos dijiste que Bitcoin necesita estos bots de alta frecuencia hace un ratito. ¿Por qué? En realidad no Bitcoin, digamos, o sea, a Bitcoin no le importa ni siquiera el precio, digamos, o sea, Bitcoin es matemática, está programado y es inalterable, ¿no? Si al mercado, a ver, tener actividad, movimiento y liquidez permanentemente, le permite a cualquier persona, a vos, a mí, al que está del otro lado escuchándonos, poder comprar y vender en distintos niveles de precio y que esa orden se llene. Si nosotros no tuviéramos los exchange, o por ejemplo, tuviéramos los exchange y no tuviéramos esa volatilidad que permanentemente va un poco para arriba, va un poco para abajo y va absorbiendo las órdenes del order book, prácticamente tal vez podríamos poner una orden $10 abajo y tal vez no nos compra nadie. Entonces, todavía no es tan masivo a nivel de trading y a nivel de adopción como para decir de que tiene un movimiento orgánico. Entonces, necesita de este movimiento artificial por parte de los bots para que nosotros también lo podamos aprovechar, entrar y salir dentro del mercado, o hacer una compra por spot, definir precios un fin de semana, cuando uno va tal vez a hacer una operación peer-to-peer o en una cueva o en un OTC, definir, bueno, un precio que no se quede con la última vez que hubo volumen, tal vez hace 5 días por mercado orgánico. Entonces, bueno, es necesario y esto no pasa únicamente en Bitcoin, ¿no? O sea, esto pasa en todos los mercados. Estos bots de alta frecuencia no nacieron con Bitcoin, vienen de los mercados tradicionales, por eso incluso hay una regulación demasiado estricta por parte de la SEC para evitar este tipo de manipulaciones en los mercados tradicionales, para evitar el wash trading, todo eso es penalizado en los Estados Unidos. Claro, y una de las cosas que que fui escuchando cuando fue que llegó a 126.000 y después vino esa gran caída, me acuerdo que fue un viernes a la noche de acá, yo había terminado un stream, el precio se estaba cayendo como loco, me voy a dormir, al otro día me levanto y el precio estaba igual. Creo que había terminado en 110 o 114, por ahí, pero había llegado hasta 100K y rebotado y eso estaban hablando de que el mercado estaba sobreapalancado y que tenía que limpiar esas posiciones para que Bitcoin fuera para arriba. ¿Cuán cierto es eso o es más clickbait? El mercado siempre está apalancado. El mercado siempre está apalancado, eso sí.
Sí, en la parte de altcoins, sobre todo, había una gran cantidad de posiciones en la parte inferior. En Bitcoin no había tanto, sin embargo, fue por esa liquidez igualmente, había liquidez para seguir cayendo, pero ahí lo que hay que entender es por qué cae tan bruscamente el precio, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que el precio normalmente en todos los exchanges lo mantiene el index price, que está basado en los precios por spot de los principales exchanges. Ahí está Bitstamp, Binance, Kraken, OKX, KuCoin, bueno, hay varios ahí que son la referencia para el resto. Ese index price se usa también para los precios por futuro. Entonces, ese index price es tomado por los market makers, que son los que proveen liquidez permanente en el order book en todos los exchanges. Y hay market makers que, por ejemplo, el caso de Wintermute, que provee liquidez prácticamente a todos los exchanges. Cuando ellos ¿qué hacen? Acuerdan con el exchange un modelo de negocio que a ellos les sirve, es decir, el market maker se queda con una porción de las comisiones que te cobra el exchange, pueden hacer también sus forzadas de precio para ganar por split y arbitraje entre los distintos exchanges también, pero además de eso, ellos le garantizan al exchange aportar una cierta cantidad de liquidez, de volumen, de órdenes de compra o de venta, por niveles de precio. Hay un mínimo. Ahora bien, no hay un máximo que tengan que soportar. Entonces, ¿qué pasa? El market maker puede quedar en pérdida. Cuando el precio empieza a caer y empieza a comprar, empieza a rellenar órdenes para que el que quiere entrar al mercado lo pueda hacer, empieza a quedar en pérdida y el precio sigue cayendo y empieza a quedar en pérdida. Entonces, ellos van a tratar de litigar, digamos, o sea, bajar al máximo su riesgo para que no quedar atrapados con, por ejemplo, en este caso que fue una caída, compras en niveles muy superiores. Cuando pasa eso, que empiezan a quedar en pérdida, ellos bajan al mínimo el volumen de liquidez según lo pactado con los exchanges. Lo bajan al mínimo. ¿Para qué? Para después retomar esas compras en niveles más bajos y promediar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio se empieza a meter en un pool de liquidaciones, hay algo ahí que no está previsto prácticamente, que son estas cascadas de liquidaciones que fuerzan más el precio para abajo, que es muy difícil de detener. Entonces, vos tenés eso, el precio empieza a forzarse para abajo, el market maker empieza a detectar que saltan un montón de stop loss que siguen tirando el precio más para abajo, ellos no quieren quedar atrapados, sacan las órdenes encima, se agudiza aún más la caída. Entonces, en Bitcoin, que ya tiene mucha más liquidez, está bien, no la sufrió tanto, fue una caída tal vez de las que más nos tiene acostumbrado BTC. Creo que fue en 2 días de un 17%, pero las altcoins que no tienen liquidez, que no hay realmente demanda ni siquiera orgánica por detrás, es meramente todo especulativo. ¿Qué pasó? Hubieron caídas de más de un 70%, 80%, 90%. Entonces, fue realmente una de las liquidaciones más grandes que se vivió, digamos. O sea, realmente el retailer ya venía un poco sacudido anteriormente por los aranceles de Trump a principio de año y con estas últimas caídas, prácticamente la gente quedó asustada, quedó liquidada y quedó desinteresada de el mercado cripto y bueno, que lamentablemente a Bitcoin le toca recibir algunos balazos con respecto a ese tema. Mucha gente que no conoce piensa que Bitcoin son las criptos, o son esas caídas, o son esa volatilidad, o son esas liquidaciones. Y bueno, ahí nos toca un poco a nosotros, Fernando, nada, concientizar y educar, informar bien de que son cosas distintas. No, son cosas distintas y que cuando escuchan todo este tema, que el precio, obviamente que esto impacta, de hecho el Fear and Greed está en Extreme Fear, ahora el índice de Fear and Greed, pero bueno, lo importante es ver tu visión y ahí está la batalla cultural que tenemos que dar nosotros cuando enseñamos Bitcoin. Enseñarle a la gente que una cosa es todo esto, el precio que va para arriba, que va para abajo, que liquidan, que esto, que lo otro y demás. Y otra cosa es el largo plazo. Si vos estudiás los fundamentos
si vos sabés lo que es Bitcoin, si vos entendés el concepto de escasez, si vos entendés que eh, está bancado por la energía, por matemática, entonces, al contrario, me pasó es momento de comprar. Me pasó que cuando estuve en Buenos Aires le expliqué a un amigo si quería comprar Bitcoin. Bueno, le hice comprar sus primeros Bitcoin. Ese día había caído de 100, estaba en 96 por ahí. Obviamente los compré en Binance, le expliqué Binance, no le expliqué nada de autocustodia. Le dije, empezá con esto después. Vengo a Hong Kong, se sigue el precio cayendo y hablo un día con él y digo, che, qué macana, compraste a 96 y cayó a 80 y pico. Y me salta, no, espectacular, compré más. Así que le digo, Claro. bueno, entendió el Entendió mensaje, todo. Sí, entendió, exacto. entendió el mensaje. Y para la persona, porque obviamente hay mucho humo en internet con el tema del trading, que están los Crypto Bro, hay mucha gente que le gusta, que tienen canales de muchísimos seguidores, el trading genera mucho engagement y el humo de, no, metete, la señal, que esto, que el otro, y que te podés meter con 2 manguitos y hacer plata. ¿Puede una persona con poca plata empezar a tradear y conscientemente y hacer algo de plata, multiplicar su capital, o es ir a pelear con un Tramontina a el Circo de Leones del Coliseo Romano? Me encantó la analogía. Creo que es lo último que describiste. Es entrar con un Tramontina, o sea, ir a rescatar las Malvinas con un tenedor, ¿no? O sea, así, es muy difícil. De hecho, yo personalmente no recomiendo hacer trading, ¿no? O sea, y mira que nuestro rubro, nuestro servicio es para gente que hace trading. O sea, es bastante contradictorio, pero creo que hay que ser honestos antes que nada. Lo más recomendable siempre es comprar Bitcoin, holdear y estar tranquilo, estar tranquilo. Después, bueno, tenés nuestras herramientas sí para comprar a mejor precio, saber dónde acumular e inyectar mucho capital, etcétera. Pero el trading, hay mucho humo, como bien vos lo decías, hay muchas promesas falsas donde te venden un santo grial o que esto es fácil, rápido y vas a hacer mucho dinero de golpe, pero no es así. El trading es realmente una profesión que tiene sus grandes desventajas, ¿no? Primero que tenés que estudiar mucho como una profesión, es decir, no te basta con trazar dibujitos o pequeñas líneas en la gráfica, eso tal vez hasta un chico de 10 años lo puede hacer. O sea, es algo muy, digamos, ingenuo pensar de que uno utilizando indicadores gratuitos de TradingView, no sé, un RSI, un cruce de medias móviles, que algo sumamente sencillo y fácil de detectar visualmente, te va a dar cierta ventaja en el mercado. Fíjense lo que describíamos previo a esto. O sea, el mercado es competencia por liquidez. Para que uno gane, otro tiene que perder. Y nosotros estamos tratando de competir contra bots de alta frecuencia, gente que tiene algoritmos matemáticos, los mejores profesionales, información de primera mano, mucha liquidez, experiencia en el mercado. Y bueno, entonces todo eso dificulta mucho, mucho el trading, ¿no? Entonces, eh, para el que ya están haciendo trading, bueno, sí es recomendable estudiar, tratar de utilizar las mejores herramientas, siempre pensar esto, qué ventaja tengo yo frente al mercado y sobre todo tener una estrategia, un sistema de trading cuantitativo, algo concreto, que no sea discrecional dependiendo de tu emoción o psicología del momento, sino que algo que esté backtesteado en un periodo de mínimo 4 años, con una muestra robusta, que te aumente las probabilidades. Mira esto, ¿no? Ni siquiera te garantiza el resultado, te aumenta simplemente las probabilidades de que te vaya bien. Pero después de eso, el mercado es cambiante, es dinámico, y tenés que ir adaptando tu sistema de trading. Entonces, bueno, eso, ¿no? Por ahí, para el que quiera hacer trading, bueno, tiene buenas herramientas, pero el que quiera arrancar de cero trading, plantéese esto, si está dispuesto a arrancar una profesión nueva, donde al principio te demanda mucho tiempo, necesitas experiencia frente a la gráfica y cualquier tipo de error
no se traduce únicamente como pérdida de tiempo, se traduce como pérdida de dinero. Es decir, que es mucho más aguda la pérdida en comparación con otras profesiones. Entonces, entender eso, entender eso. Sí, no, y nosotros nos hemos metido en su momento cuando con el trading de shitcoin y todas esas cosas y demás, y podés quedar muy fácilmente con la sentadera mirando al sol, para no decir una mala palabra y que no me cierren el canal de YouTube. Sí, yo siempre le digo a todo lo que predico, yo no tradeo, más allá de estudiar cosas y tratar de ver sistemas y demás, lo que le digo a la gente es eso. Si vos querés tradear, te estás metiendo en el circo romano ni siquiera con un tramontina, con un escarbadiente y tenés leones, tenés uno que viene con un martillo haciendo así, con una espada. Estás muerto. El mejor trading es hacer DCA y es hacer DCA y dejar, vos dijiste algo muy bien claro, no solo en el trading, sino en cualquier tipo de inversión, dejar los sentimientos de lado. ¿Por qué? Porque no, en estos momentos, suponte que vos decís, a ver, me hago una estrategia de DCA, porque DCA también es una Ujú. estrategia, ¿no? Y decir, voy a comprar todos me pagan, cobro mi sueldo el 5, voy a comprar todos los 5 tanta cantidad de plata que yo sé que si la pierdo, no me voy. Si baja un 40%, pues no la perdés nunca si no vendés, no te tenés que ir a dormir en la calle. Compro el 5 y en lo posible todos los días a la misma hora. Entonces, ahí tenés, te salís de uy, compré barato, uy, no, pero si espero y no, pero hoy subió, pero ayer había bajado. Si espero un poquito a que bajo, espero a que llega. El otro día un pibe en el canal me comenta, no, yo, by the way, soy ultra bullish. Yo soy Ujú. ultra bullish y soy ultra bullish con Bitcoin. Y me pone, no, esto hay que seguir, va a seguir cayendo, estoy esperando a que llegue a 60. Y yo le pongo, ¿y si no llega a 60? ¿Qué vas a hacer? Y si cuando llega a 60 compras en 60 y se va a 20, ¿qué vas a hacer? Entonces, para evitar todas esas cosas, tenés que tener una estrategia y tenés que aislarte de los sentimientos. Y para hablar de trading, la persona más rica, no es la más rica del mundo, pero la persona que se hizo más rica invirtiendo, Warren Buffett no es un trader. Simplemente Ujú. lo que hace es estudiar el mercado, estudiar valores macro, estudiar esto, tener matemática detrás para detectar los momentos a la hora de comprar, Exacto. básicamente. No tradear, probablemente quizá tiene su empresa, pero no hacer su fuerte con el trading. Y la última, antes de seguir a la próxima pregunta, es que si un influencer te vende que es exitoso en trading, que está en Dubái manejando un Lamborghini y te vende un curso, te vende su estrategia, entonces él no es millonario porque hace trading, sino porque le vende los cursos a la gente. Así que, Sí, a ver, ahí permitime hacer una aclaración. Yo creo que no hay contraposición en ambas cosas. Por ejemplo, yo vendo herramientas de trading y no quiere decir que no sea rentable en trading o que no sepa cómo ganar. ¿Cuál es la forma realmente para el que está del otro lado para identificarlo? Por más de que sabemos que hay sentido común, che, mirá, me está vendiendo puro humo, la Ferrari, el Lambo, el de Dubai, viajes, que es más un claro, lifestyle al que yo a vos aspirás, no te sí. veo subiendo. Yo estoy diciendo, obviamente que las herramientas, No, 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 pero sí, sí, no te no, veo no me con lo Lambo. tomo, claro, no me lo tomo personal, pero si lo haría, o sea, no querría decir de que, che, no hago trading o no especifico. Creo que esa es una primera red flag importantísima. Pero en definitiva, muestre lo que muestre, cuando vayan a ver lo que sea, hay, hay una forma de que se reduce cualquier tipo de duda y uno se saca o sabe si está adquiriendo buen material, buen curso, buena herramienta, canales de señal o lo que sea. Y es el track record. O sea, a la Exacto. hora de querer contratar un servicio, pídanle a la otra persona el track record. El track record tiene que tener mínimo 2 años. O sea,
estamos hablando mínimo 2 años, ya tenés suficiente volatilidad y comportamiento del mercado como para demostrar que esa persona tiene un sistema de trading que es auditado. Eso sí, tiene que ser un track record auditado, es decir, que cualquiera pueda ir y ver todas las operaciones que hizo y con resultados más o menos coherentes, sin drawdown demasiado grande. Drawdown es la etapa de pérdida, para que se entienda bien, ¿no? Porque hay gente que te dice, sí, yo tengo acá mi historial de operaciones y tal vez primero te mando una captura de un exchange, que tal vez eso se puede modificar, eso se puede editar, lo que sea, entonces no tiene acceso cualquier persona, y en el medio tienen un drawdown de un 60%. ¡Epa! Haciendo trading, un drawdown de un 60% es una gestión de riesgo, pero altísimo, malísima. Entonces, todas las dudas se sacan eso. Hay que pedir cuenta auditada. Yo la tengo, por ejemplo, y no conozco mucha gente que muestre un track record. Sí lo hay en los mercados tradicionales, por ejemplo, si se van a la plataforma de Darwinex, donde mucha gente opera Forex, stocks, índices, van a ver que hay mucha gente que puede comprobar que realmente tiene un sistema de trading rentable porque tiene track records, además de demasiados años para atrás. Entonces, donde se puede auditar todo eso. Así que creo que ahí se sacan cualquier tipo de duda y van a ver que van a sobrar las excusas de por qué no tienen un track record. Lamentablemente es así. El mundo está, Exacto, o lo que sea, yo voy, ecosistema está muy complicado. el que te vende el curso es el que te vende, que con 1 hora por día en la computadora, haces $1000 por día. Hay un pibito que el otro día salió en la televisión que dice, soy trader, manejo $1.000.000 y trabajo 5 minutos y ya está. No, Claro, muchachos, o sea, como decís vos, es todo un trabajo. Hay herramientas que vos invertiste tiempo, dinero en crearlas, que las backtesteaste, que perdiste plata con esas herramientas, que las volviste a totalmente. corregir. ¿Entendés? Entonces, no es que es 5 minutos por día y después te vas al gimnasio y te vas a una pileta en el Burj Khalifa y manejás un Lamborghini por las calles de Dubái y a la noche te vas a comer al lado de la fuente que está ahí en el Dubai Mall. Así que nada, eso es lo que yo quiero mostrar. Y siempre la idea de don't trust, verify. Trata de, Exacto. no le confíes en nadie. Y hablando de las Apoyo herramientas, 100% eso. hablando de las herramientas, ¿cómo son y cómo trabajan el Liquidation Heatmap y el BTC Supplier Model? Bueno, a ver, el Liquidation Heatmap, nosotros fuimos los primeros en el mercado en hablar sobre esta filosofía, los motores de liquidación, cómo funciona los bots de alta frecuencia en BTC. Allá por 2018 lo habíamos arrancado y después concretamente en 2019 ya se empezó a traducir esto en lo que era mi pequeña bitácora donde yo manualmente hacía todos los cálculos en un Excel, y a partir de ahí, yo soy ingeniero, me iba a la gráfica de TradingView, entonces todos esos cálculos algorítmicos que hacía los traducía y los dibujaba manualmente en TradingView a las zonas de liquidez, hasta que empecé a ver comportamientos. Fíjense todo esto, o sea, yo hacía esos cálculos sin saber qué iba a obtener. Cuando empecé a ver los patrones de comportamiento del precio, empecé a decir, che, acá hay algo, acá, o sea, hay un trabajo que tengo que continuarlo, y estuve así durante 3 meses haciéndolo de manera manual. Me llevaba más de 4 horas actualizar solamente esa planilla con todos los trades que ingresaban por día. 4 horas solamente para actualizarlo. Después tenía que ir, dibujarlo, analizar el mercado y ver si entraba o no. Entonces, bueno, después de eso ya conformé mi equipo de programadores, se automatizó esto, ya teníamos una comunidad de trading que veníamos tratando de hacerle frente al mercado sin tener realmente resultados. Entonces empecé a compartir esta información que teníamos y prácticamente el primer servicio que damos, o sea, fue más que nada una necesidad interna para nosotros, lo empezamos a compartir con la comunidad y después lo empezamos a ofrecer como un servicio para todos aquellos que quieran tener una ventaja en el mercado. Ese algoritmo prácticamente lo que hace es tomar todos los trades que ingresan al mercado y le hace el cálculo algorítmico y además con mejoras estadísticas de dónde tiene probabilidades de ser liquidada esa posición para los distintos apalancamientos que se utilizan usualmente, ¿no? 100X, 50X, 25, 10.
y posteriormente lo hemos ampliado a incluso 5X y 3X, que fue las liquidaciones recientes de ese 10 de octubre que liquidó todo. Y por otra parte, el tema del BTC Supplier Model va más destinado a entender los ciclos de BTC, un contexto macro, darle un marco temporal relativo para el que quiere ingresar a invertir Bitcoin. Y está la típica pregunta, Fernando, que seguramente te suele pasar, que es, che, Fernando, ¿es buen momento para comprar Bitcoin? ¿Cuándo compro Bitcoin? ¿Dónde compro Bitcoin? Entonces, tal vez ante esa necesidad y también de tratar de hacer más eficientes las inversiones, planteamos algo de que, bueno, primero al mercado está bueno, que es lo que conocemos como el fundamental más importante, los halving. Entonces, empezamos a poner en la gráfica de halving a halving, empezamos a definir ciertas etapas del mercado donde tenés una parte de pre-halving donde se suele adelantar un poquito, halving, después tenés la etapa alcista, producto justamente de una reducción de shock de oferta de la recompensa de los mineros, y posteriormente a ver una etapa alcista también es natural ver una corrección en el mercado, un punto de equilibrio que es la etapa bajista que le llamamos. Después de eso hay una recuperación del mercado, después de una caída brusca, entonces todo eso lo plasmamos en el BTC Supplier Model, pero lo más importante que detectamos ahí fue el negocio, el modelo de negocio de las grandes granjas de minería, donde nosotros hacemos un cálculo para ver cuánto les cuesta producir un Bitcoin. Entonces, partiendo de esta premisa que hablaba Satoshi en su momento, donde el precio siempre va a tener a verse reforzado, ¿sí? O a encontrar un suelo en el costo de producción. Entonces, partiendo de esa premisa y entendiendo que los mercados son dinámicos, no implica un suelo que no se pueda, o un soporte que no se pueda romper, empezamos a calcularlo y nos dimos con una estadística, un backtest bastante interesante, que es cada vez que el precio ingrese en un mercado bajista, los mineros empiezan a vender fuertemente BTC, produciendo una presión vendedora extra para obtener liquidez y afrontar los meses de sus costos operativos. Entonces, esa presión vendedora suele llevar al precio de BTC hasta el costo de producción e incluso por momentos por debajo del costo de producción. Entonces, eso a nivel de operativo nos da una oportunidad muy buena. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy viendo al precio de Bitcoin, al costo de producción, o incluso por debajo estoy comprando BTC en oferta, no tengo ni que dudar, no tengo ni que preguntar. Entonces, bueno, eso nos sirvió muchísimo. A través de esa información hemos comprado fuertemente nosotros BTC cuando había tenido la última ruptura en el dip por debajo de los $16,000 y ya no esperábamos mucho más porque ya el precio estaba un 20% por debajo del costo de producción. Y por ahí sí se escuchaban en ese momento, por ejemplo, noticias de BTC va a seguir bajando hasta los 12,000, hasta los 9,000. Había hasta incluso propuestas de $3,000. Entonces, nosotros entendimos el contexto de que, bueno, por lo menos la presión vendedora del proveedor principal de nuevos BTC en el mercado ya se había reducido. Ellos no van a vender por debajo del costo. Ese es el momento de ellos de una etapa de acumulación. Entonces, lo tomamos de esa manera, nos sirvió muchísimo y ahora, bueno, estamos esperando también, siendo un poquito más pacientes para ver si el precio va en busca de ese costo de producción ahora que ha ingresado en un mercado bajista, ¿no? ¿Cuánto es ese costo de producción a día de hoy? Actualmente está rondando los $61,000 ese costo de producción. Es decir, que podríamos todavía tener un trecho más. Que vaya a bajar o no, no tenemos certeza, por supuesto, pero lo que sí nos dice es, che, venimos de un mercado alcista, ya hay evidencia de ruptura de estructura, empieza a haber presión vendedora que la evidenciamos, no solamente por el price action de las velas, sino porque además estamos detectando esos patrones de venta. Y por el otro lado, todavía no hay compras fuertes de los nuevos participantes. Todavía no empezaron a comprar realmente fuerte nuevamente. Entonces, los datos nos dan a que, che, bueno, esto puede seguir cayendo un poco más. Vale la pena esperar, tener paciencia, no adelantarse, a ver si llega a alcanzar ese costo de producción. Después,
en el medio puede pasar de todo, ¿no? Pueden, los factores, los datos macroeconómicos pueden afectar, puede entrar Estados Unidos con una reserva estratégica real de BTC que empieza a comprar periódicamente, eso se puede replicar por otros países. Los ETF pueden retomar fuertemente las compras nuevamente, que también le hacemos seguimiento a los ETF. Los ETF actualmente tienen un precio promedio de compra en los $81.000, entonces tiene sentido de que hayan defendido un poco esa zona, pero no han continuado con las ventas. Entonces, de hecho, no han continuado con las compras, perdón. De hecho, han vendido un poco cada vez que el precio ha rebotado cercano a la zona de 90. Entonces, todavía no tenemos bien definido cuál es la intención de ellos. Perfecto, perfecto. ¿Y crees que vamos a entrar o entramos? Yo veo por ahí, leo que muchos ya, sobre todo en la narrativa en general, de hecho hubo un panel en la BitConf y estaban todos recontra ver, que entramos en un bear market y que vamos a volver a ver todo el 2026 para abajo, muchos dicen hasta el Q4, al Q3, o que rompemos el ciclo de 4 años. Mira, nosotros estos patrones de presión vendedora que veníamos analizando, ya lo venimos adelantando desde julio, ¿no? Cuando todavía todo el mercado estaba, nos vamos a 140, 160, 200.000, o incluso esa ruptura de ciclo de un super ciclo sin tener una corrección en el medio. Yo creo que eso todavía no ha cambiado, es decir, seguimos evidenciando esto que te comento, esa presión vendedora. No hay todavía un catalizador como para decir, che, hay una ruptura de los ciclos de 4 años. Para mí, el fundamental más fuerte sigue siendo el halving day, pero próximamente, ¿sí? Con estos nuevos participantes, es muy posible de que vaya cambiando y vaya incluso adelantándose. Ahora el 2026 no veo todavía un fundamento como para decir, che, se estimula la economía y a partir de eso hay una fuerte inyección, un porcentual de inyección a BTC, ¿sí? Si bien ha finalizado el QT, empieza el QE, ha bajado un poco las tasas de interés, hay que cuantificarlo, esa es la realidad. Es decir, hay que ver, che, de la situación económica actual de los Estados Unidos, ese QE que va a empezar a liberar nueva liquidez en el mercado, ¿cuánto está destinado realmente a ser invertido en los mercados de capitales o de renta variable? Entonces, creo que primero tienen que resolver varias cuestiones de pensiones, temas socioeconómicos, tranquilidad, bueno, un montón de factores internos que tiene Estados Unidos para después empezar a destinar. Incluso las tasas de desempleo no han dado de la mejor forma estos últimos reportes. Entonces, todo eso se tiene que solucionar antes. Y a partir de eso hay que ver cuánta liquidez queda y está dispuesta a inyectarse en los mercados de renta variable. A partir de ahí, un pequeño porcentaje tal vez es inyectado a BTC, no lo sabemos, porque históricamente no ha sido considerado en el marco de las inversiones reguladas. Entonces, todavía está quedando mucho a especular con esta expansión monetaria que estamos teniendo y ver cuánto se destina a BTC. Entonces, cuando sepamos bien los números, qué cantidad de liquidez ahora sí está empezando a entrar a los mercados, podríamos empezar a hacer estimaciones de, che, esto ya se está empezando a inyectar en BTC, lo estamos viendo reflejado en los ETF, en las compañías privadas, en el open interest de los futuros que se operan en la CME, también eso es importante. Y bueno, ahí podría cambiar un poco la situación. En el mientras, creo que bueno, nos va a tocar seguir viendo estos ciclos y un 2026 correctivo. Perfecto. Bueno, yo no pienso lo mismo, pero perfecto. Creo que, a ver, como digo, nadie sabe qué va a pasar mañana, nadie tiene la bola de cristal. Lo bueno es esto, dar una fundamentación y estudiar la matemática, ver la matemática que hay detrás y no porque tirás 3 líneas y decís, como se cruzan estas 3 líneas,
el precio va a estar acá. Entonces, siempre lo importante es estudiar la matemática, estudiar los factores que afectan, que son un montón, y entender que aún tengas la mejor estrategia y todo estudiado, el caballo de 1000 a 1 puede ganar. Y puede pasar Exacto. algo, como dijiste vos, capaz que, no sé, a vos te da que es un año bajista o decís, y de repente Trump dice, vamos a comprar 1 millón de BTC, vamos a imprimir la plata y Y te hace, cambia todo. y te Exactamente, cambia todo. exactamente. O por otro lado, no sé, se viene una pandemia, se viene lo que sea y no se va a 60, se va a 30. Entonces, lo importante, creo, y esto quiero que me lo, porque es algo que yo digo, es entender a lo que estás jugando, no arriesgar lo que no estés dispuesto a perder y, como digo, nunca entrar con leverage y estudiar los mercados y dar los pasos de acuerdo a lo que vos sabés, no tratar de hacer cosas raras y demás, y a veces es mejor de a poquito, yo creo que para el inversor pequeño, para la persona que quiera hacer un bag para su jubilación o para herencia, hay que entender la fábula de la liebre y la tortuga. Siempre despacito, steady, Sí, terminás ganando la carrera. Pero si querés tener un poco de nitro, estas herramientas que vos presentás son muy interesantes y bueno, y hay mucha gente que la prueba y la probás vos, así que esa es la mejor, el mejor endorsement que se le puede dar a tu, a tu plataforma, ¿no es cierto? exacto, exacto. A ver, todas las herramientas que ofrecemos partieron siempre, se gestan bajo una necesidad propia, es decir, porque la utilizamos nosotros primero, hay realmente una etapa de prueba que realmente nos sirve y recién ahí las habilitamos, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de uso y fundamentos es lo que yo voy mostrando de manera periódica también dentro de nuestra comunidad, de nuestro Discord. Entonces, hay un uso constante de eso y una explicación de lo que vamos viendo. Para poner como un ejemplo, Fernando, yo antes del mercado alcista, me preguntaban a cuánto iba a llegar BTC, y yo ponía un número entre los 140 y 160 mil dólares. Pero ¿qué pasa? Yo no me puedo casar o ofuscar con una idea. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros tenemos que ser reactivos en el mercado. Si se puede anticipar, buenísimo. Si no se puede anticipar, bueno, te toca reaccionar después de un movimiento. Exacto. Entonces, fue lo que nos pasó. Empezamos a ver fuerte presión vendedora por arriba de los 115. De hecho, tenemos unas posiciones de venta excelente, y nos tocó reaccionar a eso sin estar esperando, por más de que había liquidez más arriba, por más de que muchos indicadores, venía con volumen y todo, nos tocó reaccionar frente a eso y ajustar nuestro plan. Y ahora nos puede pasar lo mismo, es decir, tener un plan de espera no quiere decir que puedo empezar con un DCA. O sea, el DCA lo puedo empezar tranquilamente. ¿Y qué es lo que digo? Bueno, separo tal vez un porcentaje un poquito mayor por si el precio cae más a la zona de costo. Listo, si cae, buenísimo, un lazo, pero no te quedaste sin comprar en estos niveles, bueno, donde ya tiene un retroceso de un 35%, está bastante bien. Y Entonces, bueno, al reaccionar final, al mercado. sí, hay una cosa hay un chico que yo sigo en internet, es Invest Answers, que es un inversor y que él lo que explica es el DCA con esteroides. Que Ujú. hagas tu DCA y te dejes un canuto para, si pasan ciertos señales, que él tendrá su método, a ir más fuerte. Es Inyectar como hacer fuerte, el double exacto, down ahí. Eh, exacto, exacto. Sí, pero sí, sí. bueno, sí, sí, yo creo que al final del día, si vos estudiaste bien Bitcoin, si lo entendés y si estudiaste, vas a darte cuenta que lo compres a 80, a 60 o 100, o 120, 150 o 200, dentro de 20 años no va a importar. Así que, así que Incluso nada, creo incluso que en el siguiente ciclo vas a decir, ya está, estoy en ganancias, ¿viste? Lo que pasó en algún momento, ¿no? O sea,
superamos la barrera de los 69 y el 100% de los inversores de BTC estaban en ganancia. no había nadie en pérdida. Y no sé si te pasa a vos, Fernando, o si solés tomar ganancias en cada ciclo que vas viviendo, pero a mí particularmente vender BTC y hacerle un short me cuesta horrores. O sea, Sí, ¿por qué? Porque estoy entendiendo la magnitud de lo que estoy haciendo en contra. Y no es el caso por ahí cuando tenés un portafolio diversificado con altcoins, haces algunas compras y ventas ahí, que vendés al toque. Es decir, ya está, esto subió, no quiero saber nada, vendo todo. Pero vender BTC, mierda, es algo que no es fácil, por eso por ahí hay que ser disciplinado, tenerlo bien apartado ese porcentaje de lo que tenés en hold en una wallet fría, no hacer macanas, o sea, es bueno, eso, ¿no? Para que se no. entienda un poco de lo que implica Bitcoin. Y yo vender BTC es algo que no. Es como que está vendiendo el asset más grande de la historia de la humanidad, lo más precioso y, Exacto. y nada. Pero bueno, qué sé yo, yo creo que lo que digo, siempre es bueno. Yo tengo amigos que son maxis también, que son bitcoiners y estaban esperando, chico que vive en Singapur, estaba esperando, dice, no, yo el ciclo que vi, ahora él va a llegar a 150, en 150 vendo y lo voy a recomprar a 70, porque los ciclos, que esto, que el otro, y nada, es totalmente aceptable y totalmente entendible, y más si tenés matemática, método que está testeado, va testeado y que funcionó. Entonces, me parece perfecto. Yo a veces soy extremadamente maximalista, el otro Ujú. libertarian es ultra maximalista, pero como es ingeniero como Bien. vos, le gusta investigar cosas, hacer probabilidades y demás. Yo soy economista, a mí me gusta. Yo cuando empecé a invertir, yo empecé en el 2005, por ahí, y, y me estudié el libro de El análisis técnico de los mercados financieros de, no me acuerdo qué autor era, pero era como el libro rojo de el trading. Entonces ahí empecé a Sí. entender, a ver el Fibonacci, todas esas cosas, Charles Dow creo que es, sí. las medias móviles de 200 días y todos esos retrocesos y el qué sé yo, las bandas de Bollinger y todo eso. Lo seguí un tiempo, después me di cuenta que, con todo el respeto del que lo hace, es un chamullo. Y después, como economista, lo que empecé a estudiar es la macro. Y la macro generalmente funciona, hasta que a veces no funciona, ¿no es cierto? O sea, Ujú. eh, Ningún método tiene 100% efectividad, totalmente. los indicadores macroeconómicos, que a mí me encanta leer de macro de todo, o sea, de lo que pasa en Japón con el carry trade, y si el Banco Central el Banco Central de Ucrania toca la tasa, todas esas cosas me encantan, la macro, la geopolítica, entender todo eso, todos esos análisis siempre sirven hasta que te equivocas una vez, y te equivocas varias veces. O sea, el que gana, vos no ganás, el que gana es porque ganaste más veces de las que perdiste. Y si tenés un método y lo seguís a rajatabla, vas a ganar más veces de las que perdés. Pero perder vas a perder. Es así. Y Es como tenés esto, que como estar dispuesto a perder, que la gente a full, normalmente no está dispuesta, el ser humano no está preparado para perder. Entonces, ahí a hay full. una cuestión psicológica muy importante, tanto para el inversor como para el trader, donde es, che, no está preparado para perder, ¿y qué es lo que hace normalmente? Estira el stop loss, hace Sí. reentradas, o sea, aumenta más esa posición apalancada, es decir, busca lo que sea para no perder y eso normalmente te lleva a una pérdida mayor. No, y a veces te duele más una derrota que, que una ganancia, o lo que pasa ahora. Yo, por ejemplo, están todos locos con que Bitcoin bajó. Hice un video hace 3 días, el 18 de Sí, diciembre, porque es una fecha para nosotros gloriosa, ¿no? 18 de exactamente. diciembre, Sí. Messi levanta la copa en Qatar, Bitcoin estaba a $16.800. ¿Qué pasó el 18 de diciembre del 2025? 3 años después, $86.000. Se multiplicó por más de 5. Probablemente el poder de compra no se multiplicó por 5, se multiplicó por 3.
o 3,5. ¿Qué inversión te da eso en solo 3 años? Entonces, obviamente que el que lo compró a 126 cayó, bueno, mi amigo que entró a 90 y pico, pero la moraleja es que si vos lo aguantás 3, 4, 5 o más años, vas a estar en verde. A ver, pasó siempre. No quiere decir que esta vez quizá haya que aguantarlo un poquito más, pero, pero eso, siempre hay que tener eso y la gente le duele más el no perder que ganar. Y para eso, para ganar hay que estar preparado a perder. Pongo un ejemplo. Voy a poner un ejemplo con el fútbol porque a mí el fútbol me encanta. Mundial 2022, la selección argentina perdió el primer partido con Arabia Saudita. Es como que te liquidaron, no sé, a Bitcoin a Sí, 70K, sino algo que no podía pasar. Salió campeón del mundo. Mundial del 2006 en Alemania, Argentina se fue invicto del Mundial. ¿Alguien se acuerda del Mundial 2006? No. Nos acordamos, nos vamos a acordar para siempre el 2022. Entonces, eso, hay que estar dispuesto a perder porque el que gana es el que gana más veces de las veces que pierde. Así que, nada, y que no, exacto. y si no estás preparado para perder, comprá y holdea. Que hace Y DCA y holdea. se viene la etapa Sí, más linda, además. O sea, salir de compra. A, a ver, ver un retroceso en BTC y salir de compra sabiendo que por lo menos cuando uno ya identifica el agotamiento de la caída y más o menos está cerca del dip, es lo mejor que te puede pasar. O sea, hacer esa compra y decir, listo, compro y me acuesto a dormir, es una sensación que, bueno, se la recomiendo a todos. O sea, no pasen de alto o no se queden con las ganas de comprar cuando vean caídas. exacto. Es como, voy a hacer una analogía muy fea para Hong Kong, pero como los hongkoneses no hablan español, la puedo Ujú. hacer. Es como que se te está prendiendo fuego la casa y un tipo te está vendiendo un seguro para incendio. Entonces, Exacto. estás comprando un billete de lotería ganador, el tema es que no sabes el día que va a ganar. Así que, pero es ganador, así que nada. Pero bueno, para ir cerrando, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Bueno, yo creo que va a empezar a suceder en algún momento donde a nivel masivo no se vea tanto como una inversión para buscar una rentabilidad, sino que empieza a pasar lo que te pasa a vos, Fernando, y a mí, donde la gente opta a BTC como reserva de valor. ¿Sí? Creo que eso va a empezar a escalar en algún punto y que va a ser cuando justamente la gente empiece a atravesar varios ciclos de BTC, invirtiendo, estudiándolo y dándose cuenta de las propiedades que tiene. En paralelo, digamos, no hay que olvidarse de que BTC fue propuesto como una moneda de intercambio, ¿no? Lo charlábamos recién, una economía circular, que de paso vi tu entrevista con Gabriel Kurman, creo que estuvo fantástica, muy, muy buena información, se las recomiendo a todos. Pero esa economía circular creo que tal vez sea un paso bastante posterior, donde la gente, entendiendo lo que significa Bitcoin y buscando ese resguardo de valor, sacando del lado de ese pensamiento de invertir a largo plazo, la gente empiece a cobrar sus servicios y productos en BTC, que es un poco, hoy en día, por ejemplo, a mí me pasa. Es decir, yo de lo que cobro en BTC, yo preferiría, o sea, de lo que cobro de mis servicios, perdón, y mi trabajo, preferiría cobrarlo directamente en BTC, porque en definitiva es el paso posterior que estoy haciendo. El 90% de mis ingresos a BTC. Entonces, me queda únicamente por ahí algo de dinero fiat para vivir en el día a día, ¿no? Pero creo que ese punto a un futuro va a llegar donde la gente opte principalmente directamente cobrar sus servicios y productos en BTC. Tal vez ese tipo de cuestiones arranque primeramente con servicios y productos de lujo, porque también nadie va a querer desprenderse de esos BTC para pagar, entonces tal vez se termine aplicando para
justamente bienes muy, muy apreciados, ese intercambio. Pero bueno, en definitiva, no importa lo que pase en el medio, BTC no va a cambiar, es inmutable. Tenemos una emisión controlada y planificada. Y que bueno, en el medio sí tocarán ir haciendo algunos ajustes técnicos de seguridad que se empiece a implementar en todos los nodos BIP 360, por ejemplo, con protocolos anticuánticos, empezar a debatir con toda la comunidad, che, ¿qué hacemos con los BTC de Satoshi? Eso es una cuestión bastante también delicada a la hora de definirse, preparándose para una posible computación cuántica, ya sea de acá 5 años, 10, 15 o lo que sea. Entonces, bueno, no nos vamos a aburrir con esos asuntos porque va a traer mucho debate en todo el ecosistema. Sí, no, yo creo que hoy por hoy lo que hay que apostar es a que la gran cantidad de liquidez que hay en ciertos instrumentos como bonos de renta fija y demás vaya para Bitcoin. Y desgraciadamente el retail eso no lo tiene. A mí, yo Ujú. amo la idea del peer-to-peer cash system, amo las economías circulares, pero también soy realista y, eh, y nada, o sea, Bitcoin tiene que sobrepasar, hoy por hoy tiene un market cap solamente de menos de 2 trillones con esta caída que hubo. El oro tiene, creo que alrededor de 30, entonces tenemos que ir a por el market cap del oro por lo menos. Sí. Y, Ya y te digo bien ahí, cuál es ese dato, porque nosotros lo seguimos acá en Trading Different. Mira, dame 2 segunditos. El market cap de BTC con respecto al oro actualmente es de un 5,8%. Es decir, que estamos en pañales, lo que nos queda por crecer todavía. no, por eso te digo, entonces, cuando le empatemos el market cap al oro y cuando le empatemos, que esto va a pasar creo que en el 2041, siguiendo la Power Law, o el 2043 por ahí, cuando le empatemos a todo el dinero circulante, ahí se puede empezar a dar la hiperbitcoinización. Mientras tanto, hay que capturar, Bitcoin tiene que empezar a capturar plata, y si nos ponemos a discutir de si hay que usarlo como medio of exchange. By the way, un saludo para los chicos de Bitcoin Cash que vienen, nos ven, nos critican, nos bardean y todo eso, que están con su estupidez de que si hay que pagar en Bitcoin Bitcoin o Cash, no, que, me que suena, si sí, los sí, mineros, que se quedó. que No lo si los vamos a mineros o hitear. no. Lo que hay que hacer es que Bitcoin tiene que absorber todo el market cap, o no todo, pero una parte del market cap de renta fija para pasar el market cap del gold, y ahí se va a dar la hiperbitcoinización. Mientras tanto, enseñarle querer cambiar a, por ejemplo, los habitantes de Hong Kong que paguen en la verdulería con Bitcoin, es imposible. Porque te van a Ujú. decir, hago lo mismo con Alipay, hermano. Sí, pero Alipay no es plata, te controlan y te lo pueden bloquear. A mí nunca me bloquearon. ¿A vos te bloquearon? No. ¿A vos, querido? No. Salí de acá, loco. Entonces, creo que lo que hay que llegar es a que la gente use Bitcoin sin tener la más mínima idea de que está usando Bitcoin. Entonces, eh, eso es lo que yo espero a futuro. Pero Mirá qué bueno, eso interesante. queda para otra charla más elevada y para mis Por divagues que yo supuesto. hago los domingos, que vamos a hacer. Ahora en lo que están viendo el streaming, mañana domingo, 10 de la mañana Argentina, 9 de la noche Hong Kong, voy a hacer streaming en vivo, yo solo, hablando de mis cosas, de mis locuras y de lo que encuentro por internet y comentándolo. Obviamente que el que está viendo esto en diferido en el canal de YouTube cuando lo suba, va a la ventanita, a la pestañita del live y ahí lo va a ver. Pero bueno, la última pregunta es, si tuvieras la chance de encontrarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Uy, qué pregunta, mirá vos. Nunca me la hicieron, o sea, siempre dije, me gustaría haber estado en contacto con Satoshi de cierta forma, tal vez intercambiando mails o en ese Bitcoin Talk, pero ¿qué le preguntaría?
No sé, no sé. O sea, habría tantas preguntas en el medio que uno no podría elegir una sola como para decir, che, este, esto, ¿no? Pero, no sé, ¿vos qué le preguntarías, Fernando, como... Yo lo que le preguntaría lo que le pregunto a todos. La primera pregunta que le hago a todos es cómo tomaste la píldora naranja, cómo llegaste a Bitcoin. Ajá, Le haría exactamente la misma pregunta. ¿Cómo se tomó la píldora naranja para sí, encontrar, para de todo, porque Bitcoin no es algo que se le ocurrió. Satoshi lo que hizo fue agarrar de todo lo que se había desarrollado en criptografía, en esto, en lo otro, y lo puso todo en un paquete y creó Bitcoin. Entonces, mi esa es, ¿cómo llegó a Bitcoin? ¿Cómo se tomó la píldora naranja? ¿Cómo lo ideó? Eh, Esa es mi pregunta, es ¿cómo tomó la píldora bien. naranja? Sería espectacular Mira, que Satoshi me sí, explique cómo tomó la píldora naranja, sí, pero esa es la justamente pregunta que le haría yo. sobre ese tema yo tengo un hilo que armé en X, donde voy hablando cómo esto no surgió de la noche a la mañana, o sea, eh, Satoshi, digamos, es el resultado de años y años de propuestas de revolución monetaria, ¿no? Esto ya viene, había una propuesta económica por parte de los austríacos, después los cyberpunks que se enfrentaban y fueron proponiendo encriptaciones para simplemente mensajería, un montón de cosas que terminaron desencadenando en esto, previo a los aportes de Proof of Work de los distintos, ¿no? Personajes, ¿no? Pero em, tal vez hoy en día le preguntaría si ve a Bitcoin como realmente lo planificó, ¿no? Es decir, con el uso que realmente lo planificó, si hoy me encuentro con él. Entonces, creo que ahí habría tal vez, bueno, mucha repercusión en sus respuestas porque, en definitiva, lo que él hizo fue planificarlo, pero después darlo o dejarlo en decisión de quién, de las masas, de quien lo usa, ¿no? Es decir, que en Exacto. el medio se hicieron muchas modificaciones, adaptaciones, el mercado fue pidiendo otra cosa de lo cual estaba planteando, como es hoy en día reserva de valor y no uso de unidad de cuenta. Entonces, creo que le preguntaría eso. Sí, sí, es una buena pregunta y yo creo que, creo que entendiendo la filosofía de Satoshi o tratando de entender el hecho de que lo hizo, lo dejó y se fue y desapareció y dejó su millón de Bitcoin ahí sin tocar por una década, casi 17 años. Creo que Satoshi te diría, y no me quiero, Satoshi te diría lo que te diría, pero creo que te diría, lo que haga Bitcoin está bien. Si Exacto. hoy Bitcoin fuera, yo creo que si hoy está bien, que es lo mismo que pienso yo, para mí está bien que se use como medio de pago, perfecto, porque ayuda a cada uno, cada persona, y esa es la magia de Bitcoin, que es permissionless, que es libre, que es para todos. Cada persona va a usar Bitcoin de la manera que lo necesite para solucionar su problema. Y por eso es la pregunta de la píldora naranja, por eso se la haría a Claro, Satoshi, porque desde toda la gente que entrevisté, que deben haber sido más de 200 personas en inglés, en español, todos tuvieron una llegada a Bitcoin diferente. Todos llegaron desde uno porque nada más quería hacer plata, otro porque lo vio en un foro y se puso a minar, otro el chico de Napoleón Osorio de El Salvador había quedado desempleado en El Salvador, empezó a manejar un Uber y un día estaba escuchando la radio con tres turistas y estaban hablando de que había una protesta de Bitcoin y que los turistas se le pusieron eran gente que estaba en el mundo de Bitcoin y se le pusieron a hablar, lo invitaron y ahí empezó. Entonces, eso es lo mágico y creo que Bitcoin, de la forma que uno lo usa, Satoshi te va a decir, está perfecto. Lo usás para tradear, lo estás tradeando y eso te hace bien a vos, está perfecto. Yo holdeo y soy ultra maximalista y para mí todo lo que no es Bitcoin es una porquería, perfecto. El que hace economía circular en África, en Perú, en Bolivia, en El Salvador, perfecto. Michael Saylor,
perfecto. Entonces, creo que eso es. Y a veces la gente quiere ser más papista que el Papa y dice, no, Satoshi en el white paper dijo eso, entonces hay que hacer esto. Muchachos, Satoshi, eso fue en el 2009, Satoshi se desapareció, no sé si sabía que iba a haber AI, no sé si sabía que iba a haber bots tradeando, lo que sea, entonces no Además, podemos ver. fueron siempre todas ideas libertarias, así que Exacto. es lo que Entonces, vos decís, hacé lo que que hagan quieras. lo que quieran. Entonces creo que, perdón por usar, capaz que Satoshi está viendo este podcast y dice, no, hermano, dejate de joder, me ¿Qué manda estás un mensaje, diciendo? me dice, no, voy a aparecer en el podcast y voy a Claro, contradecirte. bueno, Pero bueno, aparece, si nos creo estás que escuchando, aparece. haciendo un poquito de divague, lo sacamos. Así que bueno, Iván, la verdad, un placer hablar con vos, me encantó hablar con vos. Seguiría hablando, pero son la 1:45 de la mañana acá en Hong Kong y mañana a las 8 tengo que hacer otro stream con la leyenda BTC Andrés, así que me tengo que ir a Qué la cama. grande, Pero BTC. bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cómo la gente puede ponerse en contacto con vos si quiere usar tu plataforma? Bueno, me pueden seguir por X, @Iván Paschaín, también en Instagram, y la plataforma de tradingdifferent.com. Ahí pueden encontrar también bueno, toda esta información de la cual estuvimos hablando. Tienes también sus redes, @tradingdiff. Así que, bueno, un placer, ¿no? Es decir, se pueden sumar a la comunidad, van a ser bienvenidos, vamos a estar hablando ahí. Y la verdad que, bueno, no nos conocemos personalmente, Fernando, pero un gustazo estar hablando con vos. Creo que hay un montón de temas con los cuales seguiría hablando yo también. Me parece un podcast muy, muy bueno. Y nada, nuevamente gracias por la invitación, me sentí súper cómodo. Bueno, me pone contento y nada, no, si me pongo a hablar de Bitcoin puedo estar 5 días sin parar y nada. Pero bueno, Sí, seguramente nos estaremos viendo el año que viene en la próxima BitConf y cualquier cosa, cualquier anuncio, cualquier desarrollo nuevo que tengas, me mandás un mensaje y hacemos otro episodio y lo explicás para toda la comunidad. Así que bueno, te agradezco muchas muchísimo por tu gracias. tiempo y que tengas un gran día, un gran fin de semana allá en Argentina. Igualmente, Fernando, que la pases bien. Muchas gracias. Gracias. Y Chao, gracias a chao. todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, le das like, te suscribís al canal, nos seguís en las redes sociales, porque de esa forma nos apoyás en nuestra titánica tarea de pintar al planeta de naranja. Compartí este episodio con la gente que querés, compartí este episodio con la gente que odias, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi. Si te gustó el episodio, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Nuestro canal en español es Libertarian BTC ESP. También tenemos un canal en inglés, Libertarian BTC. Nuestro Twitter o X es de Bitcoin, __ o __. Nuestro Instagram es de Bitcoin Libertarian. Nuestro Patreon es de Bitcoin Libertarian. Así que nada, suscríbete, aprende de Bitcoin y apoyanos en esta titánica tarea de darle la píldora naranja a 8 billones de personas. Muchas gracias.